Hermanos, muy buenas tardes. Tengo las 5 de la tarde con 59 minutos. Un saludo a todos ustedes aquí desde el sur de California. Y bueno, el tema de hoy sigue la misma temática y línea de los dos últimos días que estuve hablando acerca de las decisiones jurídicas que cambiaron la cultura de los Estados Unidos. Empezamos el día jueves con la decisión legal en el año 1962 en donde la Corte Federal prohíbe las oraciones en las escuelas públicas. Ayer, en el año 1963, en donde la misma Corte Federal prohíbe la lectura de las escrituras de la Biblia en las escuelas públicas en los Estados Unidos, después de más de 360 años de tradición, de práctica, de orar y leer la Biblia en las escuelas públicas aquí en los Estados Unidos. Tradición que trajeron los puritanos de Inglaterra, calvinistas y los presbiterianos también. Ahora, bien interesante esto porque de, todo eso que ocurre en la década del 60, la década del 60 viene a ser lo que se llama el despertar. Ahí hay un cambio cultural en los Estados Unidos. Eh, Nace el rock and roll, la música que revolucionó toda una generación, ¿no? Rock and roll nace aquí en los Estados Unidos, ya también estaba en Gran Bretaña, ¿no? Eh, ¿Quién no ha escuchado el rock and roll? Inclusive aquí en los Estados Unidos hay emisoras que todavía tocan el rock and roll de los 60, todo el 60, de 1961 hasta 1969. Cantidad, miles y miles de discos. A mí me gusta el rock and roll, tengo, como le digo, todo un database, ¿no? De canciones, música desde de esos tiempos. Eso cambió la cultura norteamericana. Junto con eso también viene la revolución sexual de los hippies, ¿no? El amor libre y todo eso. Estados Unidos pasa a ser de una nación inocente, diríamos así, a una nación, diríamos, muy pecadora, muchos lo llaman así. Pero es justamente en esa década de los 60 que ya cambia Estados Unidos, ya no hay vuelta para atrás. Mucha gente dice, oh, cómo quisiera vivir para atrás, esos tiempos, pero es iluso pensar eso, porque ya no hay. Y eso lo sabemos, hace 2 años empezó el COVID, ya no hay regreso para atrás. Ya nuestra sociedad es totalmente controlada por la inteligencia artificial, computadora, ya no existe lo que estaba en el año 2019. Eso ya pasó, ya no hay vuelta para atrás. Cuando apareció la pandemia, mucha gente pensaba, bueno, va a tardar un par de meses. Una vez que ya pase esto, todo el mundo normal como era antes. Falso, nunca. Es como el tren que avanza y cada vez que avanza, acelera. No hay forma de parar al tren y si se para, no regresa, sino sí, sigue más adelante. Así es la historia de la evolución, así es la cultura. La cultura de Estados Unidos cambia en el año 1960. Cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cómo es posible que Estados Unidos, habiendo sido fundada por puritanos ingleses, calvinistas, ¿no? De hueso colorado y de presbiterianos verdaderos de hueso colorado y de otros reformados también y de hugonotes, ahora es una sociedad en donde odian el cristianismo, odian la Biblia, ya no se ora, la Biblia ya no les importa a la mayoría, inclusive las iglesias evangélicas en Estados Unidos prácticamente son cementerios que no, prácticamente Satanás ni les tiene miedo. O sea, son irrelevantes que si desaparecen hoy todas las iglesias evangélicas, prácticamente no hay ninguna diferencia. Y es la verdad. Los que se quedan tal vez serán tal vez pequeños grupos esparcidos por ahí que tampoco van a ser relevantes porque no tienen, no han hecho y no se ve que están haciendo algo para influenciar la sociedad. Absolutamente para nada. Prácticamente lo han dejado todo al secularismo para que haga de este país lo que les da la gana y lo están haciendo. Si hay cambios, no es por las sectas evangélicas, sino más bien es por Dios mismo que hay los cambios aquí directamente. De otra forma no hay. Así que, ¿pero cómo llegó eso? Bueno, ya vimos dos casos. La Corte Federal prohíbe las oraciones en las escuelas. Eso afectó gravemente a toda una generación. Una generación son 40 años. O sea, prácticamente son 1960 más 40, son 2000 años. Perdón, son al año 2000. Eso, en el año 2000 se cumplió una generación.
O sea, la generación de 1960, que iban a las escuelas y que de un momento a otro ya no oran, y que en el año 63 también ya no se escucha la palabra de Dios. Entonces, ya cuando están grandes, 35, 40 años, esa generación, o 45, 50, entonces ya crecieron en un ambiente totalmente secular en las escuelas. Eso es por un lado. Por otro lado, al ya no haber oración, entonces fácil es enseñar evolución, ateísmo, marxismo, y últimamente desde la década ya de los 90, hace 30 años, comenzaron a enseñar la ideología del homosexualismo, sodomismo. O sea, las escuelas públicas de Estados Unidos están sodomizados. Sodomizados en el sentido, todo niño es sodomizado en las escuelas públicas en Estados Unidos. ¿En qué sentido? En el aspecto mental. En el aspecto mental. Se acepta que un niño puede ser niña y la niña niño, se llama, ¿no?, el trans, ¿no? Hay más de dos sexos, más de 40 sexos. O sea, todo niño que entra a una escuela pública, para el tiempo que se gradúe, digamos 17 años, 18 años, prácticamente sabe todo menos la Biblia y menos orar. Prácticamente es como que estuviera estudiando en Rusia o en China. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, el 70% dice que son, entre comillas, creyentes. Pero aún entre los creyentes están divididos, ¿no? Eh, Catolicismo es la denominación más grande, ellos están compactos, pero dentro del evangelicalismo, protestantismo, están bien divididos. No hay fuerza, no se apoyan, dudan de uno del otro, como que se odian cada vez. Yo entiendo desde aquí como que, o sea, son tan irrelevantes que aún así entre ellos mismos se odian y no ayudan absolutamente para nada. Eso es el evangelicalismo en los Estados Unidos. Protestantismo, las iglesias históricas ya son museo, es como ir a un cementerio y poner flores al muerto y nada más. La pecusa, presbiteriana, luterana, metodista, ¿no? Tienen miembros, pero son irrelevantes. Las pequeñas sectas que salen de ahí tratando de recuperar lo perdido, sus tradiciones, son muy pequeñas. Prácticamente no hay una influencia, no hay algo relevante. O sea, es como que no existiera. La Iglesia Bautista, ¿no?, la más que tiene más miembros que cualquier otra denominación no católica, más de 13 millones, ha perdido como 2 millones desde los últimos 4 años y sigue perdiendo miembros. El escándalo sexual, en donde están involucrados más de 500 ministros, pastores de música, pastores de iglesia, de jóvenes, de campamento y de cualquier otra actividad, ¿no? Abuso sexual, más de 1000 víctimas de abuso sexual por más de 40 años. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo prácticamente una desintegración. Ahí es como se dice, ¿no? Como dicen, ese programa cómico de Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá defendernos ante todo esto? Y esa es una buena pregunta. Pero no solamente quedó allí que en el año 62 se haya eh, declarado ilegal las oraciones y en el año 63 que se haya declarado ilegal leer la Biblia. Hay otro más. 20 años después vino otra solución, otra declaración, ¿no?, o decisión legal de la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso ya le pone, diríamos, el clavo al ataúd. Eso ya le pone el clavo al ataúd. Y justamente sucede en el año 1960. El caso es el caso Stone versus Graham. ¿Ok? Ese es el caso, está en inglés. Stone versus Graham. Quiere decir, Stone fue una persona, ¿no? Aquí lo tengo, les voy a explicar quién fue para que tengan una idea. Su nombre es Sidle Stone. Sidle Stone y otros padres, ¿no?, desafiaron una ley estatal del estado de Kentucky, ¿no?, donde requería la publicación de una copia de los 10 mandamientos en cada salón de clases de las escuelas públicas. Entonces, Sidle Stone presentó su reclamo contra James Graham. James Graham fue el superintendente de escuelas públicas de Kentucky, ¿no? La pregunta es, este estatuto del estado de Kentucky, que requería la publicación de los 10 mandamientos en cada salón de clase, ¿violaba la cláusula del establecimiento de la primera enmienda? Entonces, para que sepan de qué estoy hablando, especialmente los hermanos o amigos que no son de Estados Unidos, voy a
leer de cuál es la primera enmienda de los Estados Unidos, porque esto es muy importante. ¿Ok? La primera enmienda de Estados Unidos dice así: el Congreso no hará una ley respecto a establecer una iglesia o religión. O sea, el Congreso de Estados Unidos no puede decir Estados Unidos es a partir de ahora, digamos que, metodista. No, no puede decir eso. O bautista, tampoco. Pero al mismo tiempo tampoco puede prohibir el libre ejercicio de la religión. O sea, ya que no puede establecer una religión nacional, pero tampoco puede prohibir que se practique la religión. Quiere decir que usted, según su conciencia, quiere practicar la religión que quiera. Usted es libre de practicar la religión que quiera. El gobierno, el Congreso no le va a decir, disculpe, pero esa religión aquí no es. Mientras no fomente violencia, entonces no va a haber problema. Aquí en Estados Unidos hay cantidad. Recuerde que aquí nace, esta es la cuna del evangelicalismo, esta es la cuna del pentecostalismo, esta es la cuna del mormonismo, esta es la cuna de los testigos de Jehová, esta es la cuna de los adventistas. ¿Qué le parece? Interesante, ¿eh? Entonces ya sabe ya. Cuando usted hable con una persona que es evangélica, usted dígale: así que tú estás siguiendo una religión estadounidense. Claro, él le va a decir, como le dijeron, oh no, yo sigo al Señor, no a hombre, yo sigo a Cristo. No, lo que le enseña a ellos. Pero claro, él no entiende en cuanto al origen de su religión. Su secta viene de aquí, de Estados Unidos. O un amigo pentecostal, a su vecino pentecostal, que le invita a usted para que vaya a sus reuniones. Dígale: tú sigues una secta, una religión estadounidense. Claro, él le va a decir, oh no, 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 yo no sigo a hombre, yo sigo a Cristo, como siempre dice. Pero claro, él no entiende lo que usted está hablando. Usted está hablando del origen. Pentecostalismo nace aquí en los Estados Unidos, ¿no? En el siglo XX, o sea, hace poco. Y no nace en Jerusalén, como ellos dicen, nace aquí. Prácticamente donde yo vivo aquí en California, en el condado de San Bernardino, Los Ángeles está como unas 70 millas. A ver, ¿cuánto es 70 millas en kilómetros? Vamos a ver. Miles. A ver, vamos a ver. 70 millas. Son 112 kilómetros. Se puede hacer en unos, depende del frío, el tráfico, no más de 45 minutos. No más de 45 minutos. A esta hora el tráfico está muy lleno. 40, 45 minutos. Llego al lugar de donde nació eso. Siempre pasaba por ahí cuando iba a trabajar en Los Ángeles. Entonces se dan cuenta, aquí nace el pentecostalismo. Entonces hay que dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por los Estados Unidos, porque tú quisiste que el pentecostalismo se invente en los Estados Unidos en 1900. Y de aquí viene a todo México, ¿no? Católico México, pero entró el pentecostalismo, vino a Centroamérica, vino a Sudamérica. Evangelicalismo con todas sus sectas arrasaron México. Arrasaron México. O sea, no solamente es católico México, hay bastantes adventistas en México, sabatarianos. O sea, hoy día muchos adventistas mexicanos fueron ahí, según ellos, que viene de Estados Unidos, su secta, ¿no? Adorar, según ellos. Eso le agrada al Señor. Pero también están en Centroamérica y en Sudamérica. Yo enseñé matemática a niños adventistas. Y increíble, en vez que la mamá me pague por mis servicios, me pagaba dándome clases del adventismo. Yo decía: señora, gracias por las clases, pero también necesito algo de dinero porque yo vivo de eso. Decía, pero la señora me quería convertir a la fuerza al adventismo. Claro, no lo pudo, pero aprendí mucho de lo que ellos creen. Y bueno, entonces, eso es Estados Unidos. ¿Me entiende? Aquí el Congreso no puede decir nosotros vamos a ser o mormones o católicos o bautistas. No. Pero tampoco se tiene que oponer a la religión de uno. No, no. Usted quiere creer en lo que cree, usted tiene la libertad de su conciencia. Si su conciencia le dice esto está bien y tú crees, no hay problema. Ahora, claro, en la sociedad podemos debatir. Eso aquí en los Estados Unidos todos los días se debate religión aquí. Es fascinante. Aquí se debate religión todos los días.
Los católicos ahora llevan la batuta en cuestión de debates, se los llevan a todos los evangélicos, se los ponen en el bolsillo, porque no hay evangélicos realmente que puedan refutar a la doctrina católica. Y yo lo sé porque yo hablo con ellos, todos los días tengo comunicación con evangélicos de diferentes denominaciones, amigos católicos, teólogos. Muchos ven al católico del tiempo de Lutero. No, no, no. Estamos 2021. Perdón, 2021. No, no, estamos 2022. Fíjese hasta que yo también estoy retrasado. Estamos 2022, no estamos 1517. Tengo que recordar a los evangélicos. El catolicismo de ahora, de ese tiempo, bueno, el católico de ese tiempo ya no es como el de ahora. Todas las universidades de Estados Unidos, la mayoría están gobernados por católicos, por jesuitas, ¿no? Están gobernados. O sea, hablar con un católico no es hablar como el campesino de ahí del tiempo de Juan Calvino, para nada. Estás hablando con una persona que conoce su fe y que los argumentos que traen los evangélicos de la Virgen María, de los santos, de la misa, y etcétera, etcétera, créame que esos argumentos no son, diríamos, puntos fuertes en contra del catolicismo. Todos esos lo han contestado desde décadas anteriores. O sea, para este momento, ya el evangélico tiene que estar pensando qué otro argumento. Porque ya los católicos le han contestado todo eso. Otra cosa muy importante que tenemos que entender es que dentro de esta secularización de los Estados Unidos desde el año 60, ¿no? Muchos salieron de las iglesias protestantes evangélicas, han abandonado. Y muchos entraron al catolicismo. Estoy hablando de inclusive ministros, no solamente miembros. Estoy hablando de ministros, personas que han estudiado 5, 7, 8, 10 años en seminarios reformados. Oiga, o sea, no estamos hablando de ignorantes. Pero todo esto vino porque los cambios, como le dije ayer, como estaba diciendo, uno cambia una nación por golpe militar, ¿no? No sale el presidente, entonces el ejército tiene que actuar y hay un golpe militar. Una nación cambia cuando hay guerra civil, pero en una guerra civil mueren millones, entre hermanos, se matan entre vecinos. Por eso se llama guerra civil, derramamiento de sangre. Pero hay otra forma en donde no hay que derramar sangre y el pueblo no interviene para cambiar una nación. Y uno dice, pero ¿cuál es esa, hermano? Que yo no sé. La Corte de Justicia. Lo que la Corte determina, cambia la nación. Sin necesidad de pelear, sin necesidad de guerra civil o golpe militar. Una decisión de la Corte es legal y cambia el sistema de vida de un país. Y eso pasó en Estados Unidos en 1962 y en 1963. Pero, ¿qué pasa en 1980? Esto es importantísimo. 1980, entonces, esta persona, ¿no?, llamada, como dije aquí, ¿dónde está aquí? Escúcheme bien. Sidle Stone y otros padres desafiaron al estado de Kentucky, al superintendente que se llama James Graham, porque él había publicado o requería que los 10 mandamientos estén en toda aula de las escuelas públicas. Ellos entendieron que es una violación a la primera enmienda. Ya leí la primera enmienda. Entonces llevan a la corte. Y él va a tener que demostrar a la corte por qué él cree que una copia de los 10 mandamientos en un salón de clase viola la primera enmienda de la Constitución. Al final, al cabo, de los 9 jueces, 5 estuvieron de acuerdo con Stone, o sea que sí viola, y 4 estuvieron en contra. Bien, casi dividido, ¿no? 5 a favor, 4 en contra, ¿no? Entonces, la mayoría determinó que la ley de Kentucky de poner una copia de los 10 mandamientos en las escuelas públicas viola la primera parte de la prueba establecida, ¿no?, de la enmienda de la Constitución. Determinó que el requisito de que se publicaran 10 mandamientos no tiene propósito legislativo secular y que era claramente de naturaleza religiosa.
El tribunal de la corte señaló que los mandamientos no se limitan a asuntos posiblemente seculares, como el asesinato, el robo, sino que se referían a asuntos como la adoración a Dios y la observación del día de reposo. Entonces, por lo tanto, ellos dicen, los 10 mandamientos no cumplen un fin secular, sino más bien religioso. El argumento más o menos va así. Esto no es un caso en el cual los 10 mandamientos están integrados dentro del currículo de la escuela, donde la Biblia puede constitucionalmente ser usada, ¿no?, para un estudio de historia, civilización, ética, religión comparativa, ¿no? Poner textos religiosos en la pared de las escuelas públicas no tienen una función educativa. Si las copias que están puestas en las escuelas públicas de los 10 mandamientos tienen un efecto, bueno, será para inducir a los niños a leer, meditar, tal vez venerar o orar, obedecer los mandamientos. Sin embargo, cualquier cosa que sea deseable, esto podía ser un asunto de devoción privada, o sea, que lo hagan en su casa, pero no en la escuela. No es permisible, por lo tanto, ¿no?, como objetivo del Estado, bajo ninguna circunstancia, que se ponga los 10 mandamientos porque viola la cláusula del establecimiento de iglesias dentro de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, en 1980, la Corte dictamina por ley prohibido tener una copia de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Inmediatamente todas las escuelas públicas, las miles de escuelas públicas en todo Estados Unidos, tuvieron que sacar de sus aulas los 10 mandamientos. Ya se imagina lo que pasó el día siguiente cuando van los estudiantes acostumbrados a ver los 10 mandamientos para justamente recordarles su deber a Dios, que ha sido la práctica por más de 360 años en los Estados Unidos de América, y también llevarse bien con el prójimo, que fue la práctica por más de 360 años en los Estados Unidos de América. Y solamente por el capricho de 5 personas, 5 jueces limitados, imperfectos, 5 jueces que tal vez no tuvieron un buen criterio, personas que cometen errores, ellos 5 deciden la vida y la decisión de la religión por más de 200 millones de americanos. 5. Cambiaron la cultura. Ese viene a ser el clavo que cierra todo el ataúd. El primer clavo, no hay oraciones. Segundo clavo, no lectura bíblica. Ahora decide la corte, tampoco los 10 mandamientos. Entonces los niños le decían, maestra, sí, ¿qué pasa? Ah, pero ¿dónde están los 10 mandamientos? Bueno, no, ya no hay 10 mandamientos. Pero yo veía y ya me lo memoricé, me gustaba, es parte de nosotros. ¿Por qué se rompió? ¿Alguien va a traer algo nuevo? Los niños en su inocencia, ¿no? El niño es inocente. Y las maestras, de una forma triste, tal vez muchas no sabían cómo explicar, la corte decidió que no es bueno. Claro, en la mente de un niño eso no entiende el niño. Yo tampoco entiendo. Porque es algo que ha sido parte de esta historia de los Estados Unidos desde el principio, por más de 360 años. Un par de personas que odian el cristianismo, porque eso es. Póngalo como lo ponga. Y 5 personas deciden que no. Oiga, ¿y por qué no hacen otra vez un plebiscito? Porque sabían que iban a perder. ¿Se dan cuenta cómo se cambia la cultura de una nación sin guerra, sin derramamiento de sangre, sin golpe militar? Así, fácil. Y eso fue lo que pasó en el año 1980. Ahora, recuerden que dije que de los 9 jueces, 5 a favor, 4 en contra. Uno de los jueces que estaba en contra de la decisión de la mayoría dijo lo siguiente: la Corte rechaza el propósito secular articulado por el Estado para que el decálogo esté en los salones de clase. Es sin lugar a dudas un texto sagrado, los 10 mandamientos. Sin embargo, es igualmente innegable, como determinaron los representantes electos de Kentucky, que los 10 mandamientos han tenido un significativo impacto
en el desarrollo de los códigos legales seculares del mundo occidental. Escuche bien eso, esto es importantísimo que se sepa. El tribunal de primera instancia concluyó que las pruebas presentadas fundamentaban esta determinación. Aplicación a la más aplicación al argumento de por qué se tenía que poner los 10 mandamientos en las escuelas. Ciertamente se le permitió al estado de Kentucky llegar a la conclusión de que un documento con tal significado secular debería presentarse ante sus estudiantes con una declaración adecuada de la importancia secular del documento. Oiga, no hubiera existido la civilización occidental sin los 10 mandamientos. En Chile está prohibido hablar de religión, claro, en colegios municipales, subvencionados, igual les hablo a los niños, claro, porque es una tontera. Los 10 mandamientos vienen a ser la base de nuestra civilización, de nuestra cultura. Latinoamérica no sería lo que es sin los 10 mandamientos. Cuando vinieron aquí el virreinato con la Iglesia Católica Romana trajo los 10 mandamientos. Nos culturizó en ese tipo de cristianismo. No fue protestante, pero nos culturizó. Yo nací en un hogar católico romano, mi mamá, mi papá también. Fui cristiano desde que nací. A los 2 o 3 semanas me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fui a pasar hijo del pacto dentro del catolicismo. Me enseñaron a respetar a los mayores, decir por favor, ¿cómo está? Disculpe usted, a respetar a las personas mayores. Me enseñaron con una ética cristiana, a adorar a Dios, ser un buen muchacho obediente. Nunca me enseñaron a matar, porque los 10 mandamientos que me enseñaban en la parroquia me decían, no matarás. Oiga, entonces yo tuve una crianza cristiana desde pequeño, ¿no? Yo recuerdo, mi madre me decía, católica mi mamá, me decía, a ti y a tus hermanas te hemos enseñado el catecismo católico y nosotros adoramos a Dios, Jesucristo y todo lo demás. O sea, yo nací en un hogar cristiano. Por la gracia de Dios, tengo que dar gracias a Dios por eso. Es la puritita verdad. Nunca mi familia fue pagana. Para nada. Absolutamente para nada. El catolicismo nos trajo eso. Sí, aunque no lo crea, mira la historia y estudie. Allí está. ¿Qué más? Es la base de la civilización latinoamericana, los 10 mandamientos. ¿Se dan cuenta? O sea, tratar de negar las bases es como tratar de quitar las bases de una casa que ya está construida. ¿Qué pasaría? Señor, sí. ¿Esta es su casa? Sí, esta es mi casa. Bueno, tenemos una orden de la municipalidad. Oh, qué bien. ¿Cuál es la orden? Vamos a quitar las bases de su casa. ¿Las qué? Las bases de su casa. ¿Pero por qué? Porque es ilegal. Ya eso es una violación a los códigos municipales tener bases en las casas. Oye, usted está loco, ¿cómo se...? No, no, no me insulte. No me insulte, yo no vengo a insultarle. Simplemente hago mi trabajo. Vamos a quitar. Oiga, pero si se quita la casa, se destruye todo. Bueno, eso no es problema mío. Yo simplemente cumplo mi labor. Así que, muchachos, traigan todos los trailers, traigan todas las máquinas, destruyan las bases de esta casa. Eso es lo que pasó cuando se quita los 10 mandamientos de las escuelas. Destruir las bases, y al destruir las bases de la sociedad, ¿qué es lo que sucede? Cuando se quitan las bases de la casa, se destruye. Se cae todo. Te quedaste sin casa. Eso es lo mismo que sucede en una civilización occidental cristiana. Así es. Eso es así. Ahora, ¿qué más? Dice así el juez que estuvo en contra. Cuando se ponen los 10 mandamientos, dice el juez, cuando el estado de Kentucky llegó a la conclusión de que tiene que ponerse los 10 mandamientos, es con el propósito de que los estudiantes sepan el propósito por el cual las civilizaciones existen.
La cláusula del establecimiento no exige que el sector público esté aislado de todo lo que pueda tener una trascendencia o origen religioso. Correcto. Religión es parte de la cultura. Religión es parte de la civilización. Del punto de vista político marxista, que no tiene nada que ver con el cristianismo, ellos siguen una ideología que va en contra del desarrollo de la civilización occidental. Sin los 10 mandamientos no existe civilización occidental. Y eso es en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Y en Europa. Europa ya está totalmente destinado al fracaso. Así, directo. Ya es un continente totalmente postmodernista. No, el cristianismo ha muerto en Europa, sinceramente. O sea, eso no quiere decir que no hay cristianos. Hay cristianos católicos romanos. Hay protestantes que en su mayoría son no diferente que a un agnóstico. Así es. ¿Me entiende? Eso es así en Europa. O sea, tiraron por la ventana su herencia cristiana. Lo tiraron. Abrieron la ventana y a la basura. No nos importa que hemos tenido más de 1800 años de herencia cristiana, católica, romana y protestante, luterana o calvinista. Lo tiramos porque ahora somos postmodernistas. Somos más inteligentes que cualquier otra persona que haya vivido antes de nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora, en Latinoamérica, pues, oiga, si Latinoamérica en sí son continentes subdesarrollados, ya sea en economía, en política social, pues no tienen fuerza como para cambiar eso. Y es la verdad, porque sus líderes también son corruptos. Para ellos, primeramente, no reconocen la importancia de los 10 mandamientos como la base de la sociedad y el progreso moral en las naciones. Una civilización que realmente echa por tierra la base moral y secular inclusive de los 10 mandamientos, prácticamente ya fracasó. Ya fracasó. En otras palabras, es como poner agua en un vaso sin que tenga la base. Usted pone agua y el agua sale y nunca se va a llenar. Usted puede estar ahí por los próximos 25 años y dice, pero ¿por qué no se llena el vaso? Bueno, porque ya no tiene la base. Es igual. Una sociedad que no tiene los fundamentos va a ser igual. Y uno dice, pero oiga, ya hemos pasado más de 280 años con la libertad que nos dio San Martín, José de San Martín, Simón Bolívar, Sucre y todo lo demás, y seguimos igual subdesarrollados. ¿Por qué? Porque rompieron las bases de la civilización. Rompieron las bases de la civilización. Y vuelvo a predecir. Por los próximos 100 años, donde ya no vamos a estar aquí, usted y yo ya no vamos a estar, se los aseguro que no vamos a estar aquí en unos 100 años más, Latinoamérica va a estar totalmente igual, gobernado por gente inútil. Y eso, las personas que me veían en ese entonces van a decir, este tipo tuvo razón. En 2022 dijo que íbamos a estar igual o peor, y sí, tiene razón. Así que está grabado esto en YouTube, si es que existe YouTube en ese momento. Pero en fin, de todas maneras. Entonces, dice aquí, eh, el tribunal ha reconocido que la religión se ha identificado estrechamente con nuestra historia y gobierno. Y es la verdad, la historia de Estados Unidos no existe si no existe el puritanismo calvinista de Inglaterra, ni tampoco el presbiterianismo de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda, y los hugonotes de Francia, y los reformados de Holanda y de Alemania. No existiría. Esa es la pura verdad. Saca todo eso y se rompe el globo, diríamos así, porque no existe. Es la religión que ha hecho Estados Unidos y no la religión cristiana católica romana. Eso es lo que hizo América Latina. En Estados Unidos fue la religión calvinista, presbiteriana, puritana, que ha hecho esta nación. Se dan cuenta que en ambos, ya sea Estados Unidos, América Latina, ha sido el cristianismo, una en una versión católica romana, la otra en una versión protestante calvinista. Pero fue el cristianismo. Esa es nuestra herencia. ¿Me entiende? Esa es nuestra herencia religiosa, cultural. Usted tiene que saber eso. Sin embargo, se está borrando. En muchos lugares ya se borró la herencia. Hay un odio al cristianismo, sea de donde sea.
Ya no hay preferencia, sea católico, sea protestante, reformado, ya no hay. Todo lo que huele a cristianismo, Biblia, Cristo, iglesia, no sirve absolutamente para nada. Hay que borrarlo de nuestra historia. Pero está en nuestra historia. Estudia su historia cuando vinieron aquí los españoles. ¿Qué religión trajeron? No trajeron la religión de Buda, no trajeron la religión de Mahoma, obviamente no trajeron el protestantismo. Pero la religión que trajeron aquí, la católica romana, cristiana, esa es nuestra herencia. No estoy avergonzado absolutamente de eso. Y eso que yo durante mi tiempo de estudiante era marxista, ateo y agnóstico, sí, yo fui así. Conozco eso, sé lo que piensan y sé por dónde atacan. Pero después me di cuenta y dije, no, no, es una tontera ser ateo, agnóstico y marxista. Si eso es lo que está destruyendo América Latina. Oh, no, 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 no. Tenemos que ir a la realidad. Tenemos que estudiar la historia de una forma inteligente. Entonces, por la gracia de Dios, tuve que volver a la fe. Y sí, porque eso da sentido al propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Una sociedad sin Dios está prácticamente apostando a su suicidio civilizacional. Civilizacional, esa es la palabra, no podía decir. A su suicidio civilizacional, a su suicidio cultural, a su estructura. ¿De qué país es usted? Ah, yo soy de Ecuador. Lea su historia. ¿Cómo llegó allá? La religión. ¿De qué otro país es usted? Oh, venezolano. Lea su historia. Venezuela tiene una gran historia. Y es importante porque ahí para que vea el cambio cultural que hubo en Venezuela. Y cómo entra un sistema que trajo a la miseria y que obligó a más de 5 millones de venezolanos a salir de Venezuela. El venezolano no quiso salir porque, oh, yo me quiero salir. Fue obligado a salirse. Cuba, ya no van a regresar para atrás, ya no hay, disculpen, no quiero ser pesimista, pero ya no pueden volver lo que fue antes. Cuando una nación pierde su libertad política, ya no lo va a recuperar. Entiendan eso. Ya no se puede recuperar. Venezuela ya no va a recuperarlo. Cuba, miren, más de 60 años los cubanos, pero créame, ojalá me equivoque. Pero para que recuperen como fue antes o mejor va a estar, pero bien, bien difícil. Bien difícil. ¿Cuál es el otro país que sigue? Bolivia, miren. Bolivia no va a recuperarlo. No, no, no lo va a recuperar. Si Chile cae, Chile no lo va a recuperar. ¿Por qué digo esto? Porque para recuperarse necesita, ¿saben qué? Una guerra civil. No hay otra. No hay otra. Para recuperar la libertad política es una guerra civil. Es lo único. Y eso no es garantía tampoco. Lo que sí es garantía es que van a morir millones. Por eso, nunca elijan a marxistas. Repito otra vez, nunca elijan a marxistas. No elijan. De veras. Esto es serio, ¿eh? Entonces, cuando en el año 1980 aquí en los Estados Unidos, esta corte dictamina que no a los 10 mandamientos, es porque estos jueces ya estaban también influenciados políticamente en contra de la religión. Eh, dice así, creo que queda por demostrar si es posible, incluso si es deseable, cumplir con demandas como las de los demandantes, de aislar completamente y expulsar de la educación todo lo que algunas personas pueden considerar razonablemente como instrucción religiosa.
Tal vez materias como matemática, física, química están o pueden estar completamente secularizadas, pero no parecería práctico enseñar ni la práctica ni la apreciación de las artes sin religión. Esto es importantísimo. Arte sin religión no es arte. Esto es muy bueno. ¿Qué más? Aquí está. Música sin religión no es música. Arquitectura sin religión no es arquitectura. Uno puede decir, no, es imposible. Déjeme terminar, tiene que escuchar, no se adelante. Por eso que Latinoamérica está como está. ¿Ok? El desarrollo empieza aquí, en la cabeza. Aquí empieza. Seamos inteligentes. Seamos inteligentes. Pintar sin los temas de las escrituras sería totalmente incompleto. Todo arte, todo, absolutamente todo tiene sentido por la religión. Eso está comprobado. La religión ha dado sentido a la música, al arte, a la arquitectura, a la pintura, a todo lo que conocemos como cultura. Y la religión cristiana está ahí. Sin eso no existe civilización. Entiéndanlo, por favor. Dígale a su amigo que es un ateo mediocre. Y no lo estoy insultando, es que el ateísmo es mediocre. ¿Qué quiere que lo diga? ¿Que le dé una felicitación a alguien que es ateo? No puedo felicitar a un mediocre. No puedo felicitar yo a alguien que realmente está siguiendo una política de destrucción marxista a su país. ¿Cómo yo le voy a dar la mano? ¿Cómo yo le voy a felicitar? Yo sería más mediocre que él. No. Por eso, culturícense. Culturícense. Desarrollo empieza aquí. ¿Me está entendiendo el lenguaje que estoy hablando? Termina aquí. El énfasis de la corte en la naturaleza religiosa de la primera parte de los 10 mandamientos no viene al caso. El documento en conjunto, los 10 mandamientos, a tener un impacto secular significativo en toda la humanidad. La Constitución no requiere que los estudiantes de Kentucky vean solo una versión expurgada o redactada que contenga solo los elementos con efectos seculares directamente rastreables. Lo que está diciendo aquí es que estos jueces que malinterpretaron la primera enmienda de la Constitución diciendo de que Congreso no era ley, poner 10 mandamientos en un salón de clase no implica establecer una religión. Porque establecer una religión en el contexto, se estaba hablando en el contexto europeo en donde, por ejemplo, Inglaterra tenía su religión anglicana. ¿Se dan cuenta? En Escocia habían declarado que el presbiterianismo sería la religión. En otros países escandinavos, el luteranismo era la religión. En España, el catolicismo. Portugal, el catolicismo. Entonces, cada parte en Europa tenía su religión del Estado. En Estados Unidos, los padres fundadores dijeron, no vamos a establecer una religión, porque no queremos caer en los mismos problemas que hay en Europa. Aquí nosotros creemos en Dios. Todas las sectas que vienen aquí son cristianas, todas eran. Entonces, para que todos gocen de la libertad de creer, entonces no vamos a favorecer una religión. Por ejemplo, la mayoría eran presbiterianos. No vamos a poner la iglesia presbiteriana, y muy bien que lo pudieron haber hecho. Los presbiterianos pelearon, dieron su vida, eran trabajadores, eran valientes, eran prósperos. Oiga, ¿qué más religión se podía poner sino el presbiterianismo? Pero dijeron, pero hay otros más. Entonces, si ponemos el presbiterianismo, sería volver al sistema antiguo de Europa. No, nosotros no vamos a establecer una religión. Pero tampoco vamos a prohibir. ¿Cómo vamos a prohibir? Es imposible. Era imposible. Si todos aquí son protestantes, ¿prohibir qué?
Si se prohíbe, estamos prohibiendo a todos, porque todos creen en Dios. Así que no, 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 no. No vamos a establecer una religión, pero ellos tienen la libertad de adorar a su Creador de acuerdo a los dictados de su conciencia. Si para ellos adorar a Dios es de esta forma, nadie le va a increpar, nadie se va a oponer. Si para el otro adorar a Dios de otra forma, tampoco. Claro, entre ellos pueden debatir sí, no y lo que sea. Ahí el Estado no entra en opiniones religiosas. Eso es cuestión de ellos. Pero nosotros no vamos a decir, tú no puedes predicar o enseñar eso. Eso es cuestiones ya de opiniones, ellos allá. Entonces, poner los 10 mandamientos en una escuela no se está estableciendo una iglesia o una denominación. Porque el Estado o el Congreso no dijo, a partir de ahora declaramos que tal religión del Estado. No dijo eso. Está poniendo un documento que tiene enseñanzas, sí, religiosas, espirituales, pero también seculares, reconocido a nivel mundial, que ha sido la base de Europa y que ha sido la base de los Estados Unidos de América. ¿Dónde está el establecimiento de religión? No hay. No hay. ¿Se dan cuenta? No existe. Ahora, es cierto que lo que ellos dicen es una ah, violación de la primera enmienda de la Constitución. Claro que no. Mira lo que dicen los padres fundadores de esta bendita nación. Los padres fundadores de esta nación. Vamos a empezar con el segundo presidente de esa nación, John Adams. Dijo así, el momento que la idea es admitida dentro de la sociedad que la propiedad no es tan sagrada como la ley de Dios y que no hay una fuerza de ley y de justicia pública para protegerla, el resultado es la anarquía y el comienzo de la tiranía. Voy a volver a leerlo. En el momento que la idea es admitida dentro de la sociedad que la propiedad no es sagrada, la propiedad privada. ¿Se dan cuenta que el comunismo no cree en propiedad privada? ¿Se dan cuenta que el marxismo no cree en propiedad privada? El momento en que la gente o el gobierno dice no existe propiedad y no es sagrada, así como tampoco la ley de Dios, como lo que hicieron en 1980, entonces lo que viene es la anarquía y el comienzo de la tiranía. Eso es exactamente lo que pasó. Eso es exactamente lo que pasó en los Estados Unidos. 1962, no oraciones. 1963, no lectura bíblica. 1980, tampoco los 10 mandamientos. Oiga, ¿cómo los 10 mandamientos va a causar daño si estaba solamente ahí? ¿Cómo? O sea, no entiendo. Uno viene, por ejemplo, yo tengo aquí mis diplomas, tengo aquí cosas, uno sienta, no me están hablando, o sea, es imposible que me esté hablando, o sea, si al que no le gusta, y pues que no lo mire, que no lo leen, tranquilo. Los profesores no recitaban los 10 mandamientos, no obligaban a nadie. ¿Cuál es el problema? Por 360 años esto se hizo en los Estados Unidos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Que cuando entran jueces ideólogos, a ellos no les importa quién fue la mamá de ellos. A partir de ese momento ponen a otra mamá. Así. Destruyen la historia. Eso se llama revisionismo histórico. La historia empieza con ellos, como lo hizo Mao Zedong en la Guerra Cultural en 1940. Y eso lo que hicieron en Cuba, Venezuela, lo que quieren hacer en Chile. Es terrible esto. Aquí en los Estados Unidos, el Partido Demócrata, que viene a ser el polítburo comunista, prácticamente los que siguen el trasero de China, porque quieren hacer lo mismo que hacen allá aquí, niegan a Dios, niegan a la Biblia, niegan a la iglesia, niegan a Cristo, odian la Constitución, odian este país, odian a los padres fundadores, odian absolutamente todo.
Es un nido de demonios. Exacto, quieren refundar algo que es imposible. Ahora, ¿qué más? Dice aquí, John Adams dijo, el momento en que se admite que la propiedad privada no es sagrada y que la ley de Dios no es sagrada, entonces se está diciendo que entra la tiranía y la anarquía. John Quincy Adams dijo, la ley dada en el Sinaí fue una ley municipal y civil, fíjense. También un código religioso y moral. Las leyes esencialmente es esencial para la existencia de los hombres en la sociedad y muchas de las cuales han sido enactadas para cada nación, de las cuales han profesado algún código de ley. En vano realmente sería investigar entre los escritos antiguos más profanos de la historia secular para encontrar algo tan amplio, tan completo y tan sólido como la base para la moralidad que el decálogo de los 10 mandamientos. Esa es la base de la sociedad. Estos son los padres fundadores de esta nación. Otro padre fundador dice, le agradó a Dios el darnos en el monte Sinaí un compendio de su santa ley y también escribirlo con su propia mano en tablas durables de piedra. Esta ley, el cual comúnmente se le llama los 10 mandamientos o el decálogo, fue incorporado en la ley judicial de todas las naciones. Los Estados Unidos, la ley judicial de Estados Unidos está basada en los 10 mandamientos. Bueno, si los 10 mandamientos es secular o una violación religiosa, entonces que tiren a la borda todo el sistema judicial. Es más, los mismos leyes, los mismos jueces que decidieron esto se estaban basando en la ley de los 10 mandamientos. ¿Se dan cuenta de la ironía? Estaban basándose en un sistema judicial sobre los 10 mandamientos para decir que los 10 mandamientos es ilegal. ¡Qué ironía! ¿Qué clases de jueces fueron estos? Ideólogos. Ya estaban en trabajo esta gente, estamos hablando de 1980. No hace mucho. Porque 10 años más tarde hay otra ley. Esa ley sí está terrible. Eso lo voy a hacer mañana. No lo voy a decir qué ley es. Pero mire, de 1980 al 2000 solamente eran 20 años. 20 años. ¿Qué año nació usted? Si uno nació en el 80, 90 ya tenía 10 años. Para el año 2000 ya tenía 20 años. Ya, más grande. Ya se graduó de la universidad, de repente estaba trabajando, ¿no? 2010, 30 años. Ya, pues ya se casó, tiene hijos, nietos todavía. 2020, hace 2 años nomás, ya tiene nietos. ¿Se dan cuenta cómo pasa el tiempo? Hace poco, en 1980, recién hace poco, declararon que los 10 mandamientos es inconstitucional. ¿Quién en su cabeza puede pensar algo así cuando los padres fundadores nunca dijeron eso? Al contrario, mira lo que dice aquí. La opinión de la razón dejada sin el constante control de las leyes divinas y los mandamientos dará duración a un gobierno popular que es totalmente incapaz de traer orden y tendrá las más ideas extravagantes que entran en la cabeza de un loco maniático. Oiga, esto está hablando de los comunistas, porque los marxistas y comunistas son locos maniáticos. Yo no sé quién más puede ser un loco maniático. No hay, a ver, sí hay cantidad. A ver, Che Guevara fue un loco maniático, Fidel Castro también. Hay cantidad. Que yo sepa, nunca conocí a un izquierdista que tenga la capacidad de pensar bien. Sí conocí a algunos. Cuando tenían la capacidad de pensar bien, dejaron de ser comunistas. Sí hay, pero ya dejan de ser comunistas cuando piensan bien. Mientras tanto, destruyen las naciones, destruyen las sociedades, destruyen las escuelas. ¿Se acuerda que siempre he dicho
si yo fuera presidente, lo cual no va a ser, pero para que siga mi plan de gobierno, lo primero que haría, despedir y sacar a todos los marxistas y ateos y LGBT de las escuelas. Así, sí, aunque no, pero está transgrediendo los derechos civiles y humanos de estas personas, es un tirano. Pregúnteme si me importa lo que me dirija. Absolutamente no. Nada, para nada. ¿Cómo un ateo va a educar? Explíqueme usted. ¿Cómo un marxista va a educar? Explíqueme usted. ¿Cómo un LGBTQ, ABC y todos los letras va a educar? Explíqueme usted. ¿Cómo un satanista va a educar? Explíqueme usted. ¿Cómo un trans va a educar? Explíqueme usted. No, no, no van a educar. Entonces afuera. Pero es que hay democracia. A mí la democracia no me importa. Lo que me importa es lo que dijeron los padres fundadores. Virtud y moralidad y la religión son la base para una sociedad sana. Pero qué intolerante. Este nos quiere llevar a la edad media. Bueno, que sea edad media o cualquier edad. Moralidad, virtud y religión es la base de toda la sociedad. Así es. Así fue siempre, así es ahora y así será. Y justamente el abandono de la ley de Dios como base de la sociedad es lo que se llena con las ideas del socialismo, el marxismo y LGBTQI y la F de fluido. Ustedes saben, ¿no? Ahí existe el sexo fluido. Hasta ahora realmente no entiendo cómo es el fluido, pero ese es otro punto. Las sanciones de la ley divina cubren todo el área de la acción humana. Mire, es que los padres fundadores eran calvinistas. Oiga, esta gente era la más inteligente gente de ese periodo. Y créame, Señor, trae gente así otra vez. Necesitamos en los Estados Unidos. Las leyes que regulan nuestra conducta son las leyes de Dios. ¡Wow! ¿Quién lo dijo eso? Padre fundador. Los demócratas odian a los padres fundadores porque fueron cristianos calvinistas. Todos los que ellos decían se habían leído las obras de Calvino y de Lutero. ¿No estaban diciendo algo fuera de común? Los 10 mandamientos es la suma moral de la ley moral. Mire, padre fundador. Los padres prominentes vieron en los 10 mandamientos y en los códigos religiosos como el fundamento de la ley civil y jurisprudencia de los Estados Unidos de América. De hecho, la creencia era tan clara que la adherencia pública a principios religiosos fue la más grande fuente de seguridad para un gobierno civil. Era imposible que los padres fundadores de esta nación envisionen una nación próspera sin la base moral de los 10 mandamientos. Es imposible. Fue imposible. Ninguno de sus escritos dice eso. Hasta que 1961, 62, 63 y 1980 cambiaron todo. Hace poco. Hace poquito menos de 100 años. Para que se den cuenta. Ahora ya saben, amigos, hermanos que me escriben, hermano, ¿y cómo cambió? ¿Cómo fue? Ya le estoy diciendo. 1962, 1963, 1980. Sin derramamiento de sangre, sin golpe militar. Así, por la ley. 3, 4 hombres imperfectos, limitados, con errores, finitos, que no piensan bien, decidieron el futuro y cómo debemos vivir aquí en los Estados Unidos después de 360 años que cada uno era libre de adorar y leer la Biblia en las escuelas públicas. ¿Quién se iba a ofender con los 10 mandamientos? Oiga, no, hablando en serio, usted y yo. Estoy en su casa conectado.
Usted me está invitando, no sé, tal vez una Coca-Cola, algo. Yo le digo, créame, ¿quién se va a ofender si se pone los 10 mandamientos ahí? Es más, había estudiantes que ni siquiera sabían que estaba ahí los 10 mandamientos colgados hasta que fue eliminado. Decía, ¿había 10 mandamientos ahí? Entonces, ¿a quién le está haciendo eso? Era un juego político de ateos para extirpar a esta nación de sus raíces cristianas. ¿Entiende lo que estoy hablando? ¿Me está entendiendo? Porque yo quiero que me entienda. Pero eso fue el origen. Entonces ya sabe usted. Otro padre fundador decía, las Sagradas Escrituras solas pueden asegurar la sociedad, el orden y la paz, y así nuestras cortes de justicia y constituciones de gobierno también les pueden dar la pureza, estabilidad y también utilidad. En vano gobiernan en esta nación aquellos que quieren sacar la Biblia, porque lo que va a suceder es que va a aumentar la delincuencia. Ahí está, padre fundador. Otro padre fundador dijo, hombres, en una palabra, deben necesariamente ser controlados ya sea por el poder dentro de ellos o por un poder fuera de ellos. Es decir, ya sea por la palabra de Dios, por la ley, o por un brazo fuerte. O la Biblia, y escucha lo que dice, o la bayoneta. Si la Biblia no controla a los hombres, lo va a hacer el Estado opresor, a la fuerza y mal. Lea la historia de la Revolución Rusa. Léalo, no ahorita, porque estoy hablando. Léalo. Y va a ver cómo una nación sin Dios, entre comillas, gobierna. Mujeres, si lo van a leer, tengan a su mano un pañuelo, porque por las lágrimas que van a derramar. Después de eso, estudien a China comunista. También tengan un pañuelo. Así se va culturizando usted, para que vean lo que sucede en una nación cuando el hombre gobierna y no Dios. Hay dos formas. Uno, gobierno de Dios. Dicen los izquierdistas teocrático. Oiga, teocrático es mejor que un gobierno chino comunista, ruso comunista, venezolano comunista, cubano comunista, o las tonteras que ellos quieren hacer. No han demostrado toda esa gente que tiene la capacidad moral y la sapiencia de poder ellos gobernar una nación. No tienen sapiencia. No tienen sapiencia. ¿Qué es sapiencia? Hagan Google, pero no ahorita, porque estoy hablando. Estamos controlados, gobernados, si se puede llamar gobernar, por gente que no sirve. Oiga, no sé qué adjetivo usar, y no es insulto. Es como decir a un pintor, oiga, ¿puede pintar mi casa? Sí. Yo le pago, sí. Dígame qué color. No sé, verde. Ok. Y el día que viene dice, ok, ¿ya va a pintar? Sí. Oiga, ¿pero cómo va a pintar? ¿Y dónde está la brocha? ¿Dónde está la pintura? ¿Tengo que traer brocha y pintura? Oiga, con eso está diciendo que el tipo no sabe pintar. ¿Se imagina que un pintor venga y le diga, tengo que usar brocha y pintura para pintar? Por favor. Como dice Condorito, ¡plá! Se cae para atrás. Así es, así son los gobernantes de las naciones. No saben por qué están ahí. ¿Soy presidente? Sí eres. ¿En serio? Sí. O sea, soy presidente. Sí eres presidente. La gente votó por mí. Sí, aunque no lo creas. Pero sí. ¿Cómo van a votar por mí? O sea que ellos, mira, si votaron por ti, ya sabes, es porque su bajo intelectual está muy bajo para que voten por. Pues yo creo que sí, porque yo no sé nada. Pero tú pretendes que sepas. Y no se van a dar cuenta. ¿De veras? Pues votaron por ti.
Ok, entonces voy a pretender que eres presidente. Eso es Latinoamérica. Ah, George Washington dijo que el hombre simple pregunte, ¿dónde está la seguridad para la propiedad, la reputación para la vida, si no se encuentra más bien en las obligaciones religiosas? George Washington. Una nación donde no existe el deber moral basado en la religión de la ley de Dios, prácticamente ya está destruyéndose. Es, 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 al- es algo, es un ciclo histórico. Estudia la historia de las naciones, cómo han caído, cómo cayó Babilonia, Asiria, Sumeria, Grecia, Persia, el Imperio Romano. Es un ciclo que va. Egipto, una gran civilización, ya nunca va a regresar. Ya pasaron a la historia. Cuando hay decisiones políticas que cambian el rumbo de las naciones, esas naciones se destruyen, pasan a la historia, nunca más van a volver, nunca más. Cambiarán de nombre, cambiarán de gobierno, pero ya no más lo que fue. Los Estados Unidos está en la balanza con este gobierno. Cae Estados Unidos, ya no va a haber otro Estados Unidos. Esa es la puritita verdad. Pero el pacto que hicieron los puritanos en 1630, donde ellos hacen un pacto con Dios al venir a esta nación, Dios prosperó. Pero también dijeron ahí, si nosotros nos desviamos por las cosas materiales y nuestro corazón se hincha de soberbia, que tu castigo y tu mano pesada esté sobre nosotros. Eso es terrible. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y que nosotros podamos entender y aprender estas decisiones, Señor. Te pido que tú protejas esta nación y destruyas los enemigos de esta nación. Acuérdate del pacto de 1630 que hicieron los peregrinos, los puritanos. Y por amor a tu nombre, porque eres un Dios que tú nunca te retractas. Por eso, y en los méritos de Jesucristo, no en nosotros, sino en Jesús, protege esta nación. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, entonces con esto termino. Mañana es día del Señor. Tenemos reunión a las 8 de la mañana, mi hora. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.